en mi espíritu que era para la familia global. And then it grew to the place where I think it's a very significant word for the global church at large. Y esa palabra ha venido creciendo dentro de nuestra familia global. Well, in the early morning of January 12, 2023, En la mañana de enero 1 del 2023, I heard the Lord say that this will be the year of aggressive advancement. oí que el Señor me dijo que este sería el año de avance agresivo. And I felt the Lord imploring me to release a word to the church. Y sentía el Señor implorándome a mí de declarar esta palabra sobre la iglesia. And it was a very simple word that the church must learn how to overcome and advance. Fue una palabra muy sencilla, que la iglesia debe de aprender a ser más que vencedor y poder vencer las situaciones que tenemos que So I'm going to enfrentar. speak that word into the record of your history. Entonces voy a declarar esa palabra en el récord de la historia de ustedes. And pray that you will take ownership of that word, not from me, but from the Lord. Y les voy a pedir que tomen posesión de esta palabra, no de parte mía, sino de parte del Señor. And you would believe that God is going to do something extraordinary in all our lives. Y que ustedes puedan creer que Dios va a hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Now, I'm not unaware of the fact that the world is in great crises. Reconozco y estoy consciente de que el mundo entero está en una gran crisis, There's gross darkness upon the earth. que hay una gran oscuridad en toda la tierra. Evil seems to prosper. El mal aumenta, va de aumento en aumento. And the whole earth is spiraling into chaos. Y todo el mundo está avanzando hacia un caos total. I know that if you observe the times that we live in, it's horrible times. Si usted puede observar los tiempos que nos ha tocado vivir, son tiempos horribles. We see what's happening in the Middle East with Israel and the Palestinians. Podemos observar lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con los palestinos y We los see how israelitas. lives are being lost mercilessly. Tantas vidas que se están perdiendo sin When I was talking misericordia. about the situation with Israel recently, Estaba hablando con relación a la situación de Israel I was recientemente talking to one of the members of our family from Ethiopia. y estaba conversando con uno de los miembros de una casa que tenemos que ellos tienen allá en Etiopía. And I said, gee, look at the loss of lives in Palestine Le dije, and in Israel. qué pena la gran pérdida de vidas en Palestina e Israel. And he reminded me Y él me recordó a mí that the tribal war that's taking place in Ethiopia que la guerra entre tribus que hay allá en Etiopía, has seen over 200,000 lives lost. 200,000 personas And the news han muerto. seems to ignore it. Y la noticia simplemente lo ignora. So, you know, there's insanity and there's trouble all over the earth. Hay una locura general y hay tantos problemas a nivel mundial. And you do know that if we read prophetic scriptures like Isaiah chapter Y 60, usted sabe que si leemos las palabras proféticas, por ejemplo, como Isaías 60, it's very clearly prophesied that darkness will cover the earth. se ha profetizado que una densa oscuridad cubrirá toda la tierra. And darkness could refer to a multiplicity of Y things. la palabra oscuridad significa múltiples cosas. Obviously, it's got to do with ignorance, Claro, tiene que ver con ignorancia, spiritual ignorance. es that is. ignorancia espiritual, But it also speaks of how the enemy manipulates the mind of people y también cómo el enemigo manipula las mentalidades de las personas so that he can rule over this world. para que pueda gobernar, reinar sobre la tierra. So the earth has become a playground of demons. Así que el mundo se ha convertido en un salón de juegos de los demonios. There is great wickedness. Hay gran maldad. In fact, the earth and everything in it is worse than in the days of Noah or in the days of Lot when he lived in Sodom and Gomorrah. Bueno, realmente los tiempos que estamos viviendo son tiempos peores que cuando Noé o que cuando Lot vivió en Sodoma y Gomorra. But if we allow that to shape our understanding, then we will have no faith.
Si permitimos que eso gobierne nuestra mentalidad, entonces no vamos a tener fe and we will have no hope, y no tendremos esperanza. and it will not be worth living. Entonces, ¿para qué vivir? But in the midst of darkness, Pero en medio de toda la oscuridad, the Lord has very clearly told us that light will arise upon us. el Señor dice claramente que una luz va a resplandecer sobre nosotros. Arise, shine, Levántate y for resplandece, your light has come. porque tu luz ha That's venido what sobre ti. Isaiah 60 verse 1 says. Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. And the glory of the Y Lord la is gloria, risen upon you, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, referring to the future church haciendo referencia a la futura as iglesia a collective unit. como una unidad colectiva. And obviously, the collective is made up of significant individuals. Y esa colectividad está formada por individuos So we live in específicamente. this kind of dualism, where there's darkness on one side, Es como un dualismo, hay oscuridad de un lado y de otro lado hay luz. but at the same time, light is arising Pero al upon us. mismo tiempo la luz se está magnificando. And if we look at the scriptures carefully, Y si observamos las escrituras de una manera muy clara y precisa, the Bible tells us that the end of the church is a glorious one. la Biblia nos enseña que la iglesia es triunfante, es gloriosa. In the last days, we will see the church manifest and become extremely governmental and triumphant. Veremos una iglesia levantada con una unción de gobierno y con una gloria que cargará. So when I, on the 1st of January, received this word, Así que el 1 de enero de este año, cuando recibí and esta I was palabra, not in prayer. yo no estaba orando ni I was siquiera. actually still in bed. Yo estaba recostado en la cama. I'm at that age now when you go to sleep early. Yo estoy en esa edad donde usted se acuesta temprano. So it was the 31st of December. I went to bed about 9 o'clock in the evening. I didn't even wait for the change of the new year. Fue el 31 de diciembre, ni siquiera esperé el cambio del año, simplemente me dormí a las 9 de la noche. And my sleep broke about 5 or 6 in the morning. Y en eso, entre las 5 y las 6 de la madrugada, me desperté And I was still in bed. y estaba todavía When recostado. suddenly I became aware of my spirit being charged. Y percibí que mi espíritu había sido recargado, It was infused with energy. que fue fusionado con una energía, And I felt like God was revitalizing. y sentía que Dios me estaba revitalizando internamente. And He said, this is a season of aggressive advancement. Y oí la voz que dijo, este es el tiempo, es la estación del avance de violencia A time to agresiva, overcome and de ser advance. vencedores y avanzar. He said to me very clearly, it's a season where we have to overcome limitations. Y me dijo claramente, es la estación en la cual tenemos que vencer las limitaciones, Passivity, renunciar a la pasividad, negativity, la negatividad, poor self-esteem. baja autoestima. He also started to amplify my understanding Y of comenzó what a- we have to overcome. Y comenzó a amplificar mi entendimiento de las cosas que debemos de vencer. Things like incomplete assignments, Asignaciones incompletas, por ejemplo, incomplete projects. proyectos incompletos. Sometimes we fear things like, can we do this? Can we purchase that? A veces hay un temor interno que no nos permite poder comprar algo, poder adquirir alguna cosa. And when we think about all the opposition against us, we feel like a little locust, like the nation of Israel with the superpowers. Y cuando vemos las situaciones, nos sentimos como lo que comió Juan el Bautista, ¿cómo se llama? Locust, langostas, como una langostica chiquitica, y vemos todo tan inmenso. So, the fear of not having, the fear of El financial temor de lack. no tener, el temor de carencia económica. And there are many promises God has given to us, and we feel it will never happen in our Y lives. Dios nos ha dado muchas promesas y pensamos que no nos llegarán las promesas. Yeah, and there's a whole host of things that Y hay you muchas can factor cosas. into, what keeps us passive and negative. Esas cosas que afectan nuestra pasividad y nuestra mentalidad negativa. But we are children of the eternal covenant. Pero nosotros somos hijos de un pacto eterno. God made a promise Y Dios nos dio una promesa which He cannot rescind or revoke. que Él no puede revocar ni anular esa promesa.
And it was a promise that everything he created will become the churches. Y él declaró que todo lo que él ha creado es para la iglesia. And Christ confounded by giving us his blood, his life, to seal the deal. Y Cristo lo confirmó entregando su vida, entregando su sangre para sellar ese pacto. God is not a man that he should lie, Y Dios no es un hijo de hombre para mentir. nor the son of man that he should repent. Perdón, ni el hijo del hombre para arrepentirse. Whatever he says Todo will lo que come él to dice, pass. él lo hará. So the impossible is possible. Así que lo imposible es And there's posible. a grace coming upon the church Y hay una gracia que será for derramada sobre la iglesia acquisitions, para for adquisición, accomplishments, para lograr grandes for objetivos, territorial para advancements. avanzar territorialmente. A time where we would even pilot and direct the souls of many people into the divine destiny. También vendrá un tiempo en el cual nosotros vamos a pilotear la vida de muchas personas para que puedan alcanzar su propósito divino. And even on the individual and personal front. Y eso lo hago de una manera también individual. ¿sí? I think we're living in a time where God's going to bring many of us into a place of great favor. Entiendo que Dios, que estamos llegando a un punto en el cual Dios va a derramar gran favor sobre nosotros. While we don't chase material things, Nosotros no vamos detrás de las cosas but you materiales, will see resources coming into your hands. pero sí sabemos que los recursos vendrán a nuestras And they would manos. come in terms of promotions En, in the mediante workplace, promociones en las áreas del trabajo, sudden resources like wealth, recursos que llegarán and so forth. y cosas así. And I've seen it already Y yo lo he visto happening ya. in some of our circles. En algunos de nuestros círculos ya eso está ocurriendo. The church that we were in, we rented a building like you're renting. En una iglesia que estuvimos, años atrás, entramos a un lugar como este. And in the midst of great financial calamities in our country. Y en medio de grandes calamidades financieras, I mean, our country is financially bankrupt. The government is so corrupt. nuestra nación está en bancarrota, el gobierno es tan y tan corrupto. Unemployment is at a very high percentage. I think it's over 50%. El desempleo está en un 50%. And crime is El increasing. crimen incrementando. There's such hopelessness and Hay tan poca despair. esperanza en la humanidad allá. And yet, at the same time in our church, suddenly people were getting promotions. Pero en nuestra congregación, muchas personas están recibiendo promociones, Some as heads of a national and conglomerate y hay companies. algunos que han alcanzado posiciones que manejan múltiples conglomerados de negocios y corporaciones, People were breaking through into financial y breakthroughs personas rompiendo esa limitación, esa escasez económica, and getting, all sorts of resources coming y to múltiples them. recursos le están alcanzando a ellos. And we as a collective, as a church, Y nosotros como una iglesia colectiva had the privilege of purchasing our own buildings cash. tuvimos el gran privilegio de comprar el edificio cash. And it was not humanly possible Y era algo imposible, because banks won't give us a loan. porque los bancos no nos prestan a nosotros, porque somos iglesia. And God was teaching us how to connect to a deeper Y dimension. Dios nos estaba enseñando a nosotros a conectarnos a una dimensión más profunda And to start to see how He would resource our initiatives. y ver cómo Él iba a darnos los recursos para poder cumplir esas iniciativas que tenemos. So when I say that this is a season of advancement, we are beginning to see the first fruit of it. Así que cuando digo que este es el tiempo del gran avance en el Señor, ya estamos viendo los primeros frutos que están disfrutando de eso. And I want to believe that this household Y yo quiero creer que esta casa will be part of that collective. será parte de esa colectiva. That your size will not determine your accomplishments. Que el tamaño de esta casa no determine las posibilidades de las adquisiciones que puedan tener. You must have a different spirit. Debemos de tener un espíritu diferente. That's why, in the Old Testament, Es por eso que en el Viejo Testamento it was Caleb and Joshua estaba Caleb, Josué y Caleb, that cut across the status quo
of the thinking of the people of the day. Y pudieron romper el status quo de la mentalidad que tenían los restantes. When they assessed the promised land, Cuando ellos hicieron un estudio de la tierra and prometida, the majority of the leaders voted against possessing the land. la gran mayoría de los líderes votaron en contra de poseer esa tierra. But Caleb, who had a different spirit, Pero Caleb tenía un espíritu diferente. he said, Y we él, are more than able. nosotros To take the land. somos capaces de tomar esa They had tierra. no military. No tenían They milicias, just came out of slavery. acababan de salir de la esclavitud. Their minds were completely enslaved by Sus mentalidades, Egyptian, subjection. sus mentalidades estaban cautivas a la esclavitud por causa de la opresión de Egipto. Yet, without an army, without weaponry, without education, Sin educación, sin milicias, sin equipamiento de armamentos, pudieron. they had nothing. No tenían nada. And he said, we can take it. Y él dijo, lo podemos poseer. You must start coming to a place Debemos llegar a un punto of believing, de creer, not for things, no por cosas, not for acquisition, no para but to adquisición de believe cosas, in the God pero creer en el Dios who gives us favor que nos da and favor blessings. y bendiciones. I know in the charismatic season they told you must have faithful healing Yo and sé que en la faithful estación for carismática, money and faithful breakthroughs. yo sé que en la estación carismática nos enseñaron que necesitamos la fe para poder tener adquisiciones económicas y tener rompimientos. But according to Hebrews chapter 11, Pero de acuerdo a Hebreos capítulo 11, faith La is fe very simple. es muy sencilla. Believing that God exists. Es creer que Dios existe. You believe in Him, Creer en Él. period. Punto. You trust Him. Confía en Él. You believe that what He says will come to pass. Tú sabes, usted cree que lo que Él va a decir va a suceder. I don't believe for miracles or for healings. I'm not saying you can't. No es para que Él produzca milagros y pueda adquirir cosas. No es en eso que estoy hablando. I just simply believe Simplemente yo creo que Él es. in Him. En Él. He's got my back. Él tiene mi espalda cubierta. My confidence is in Him Mi confianza está en Él. because He is unchanging. Porque Él es inmutable. His words are yes. Y sus and palabras amen. son sí y amén. What He says He cannot revoke. Lo que Él dice, Él no lo revoca. And in Him Y en Él is everything. está todo. He knows if I need healing. Él sabe si yo necesito sanidad. He knows when I need money. Él sabe cuando yo necesito He knows recursos when to promote financieros. me. Él sabe cuándo promover. I'm not going to Him for what He can give me. Yo no me acerco a Él y le pido a Él yo no me acerco a Él por lo que Él me puede I'm dar. going to Him because He is my papa. my Yo dad. simplemente voy a Él porque Él es mi papá. And I trust Him, Y confío en Él, not what He gives me. no por lo que Él me da. Are you understanding? ¿Están entendiendo It's lo like que your quiero children. decir? Those Es of como you that un have niño. children. Those of you that have children. Para aquellos que tienen niños, They just trust you. ellos confían en sus padres. They know you will provide the food. Y ellos saben que ustedes le van a proveer todos los And take alimentos. care of them. Porque ustedes van a cuidar de ellos. And they just have confidence in their parents. Y ellos tienen plena confianza en sus padres. Similarly, I'm Similarmente, asking us to trust Him. les pido que confíen en Él. When God gave me this word, Cuando Dios me dio esta palabra a mí, He told me that something very special will happen in the church presently. Él me dijo que algo muy, muy especial va a suceder en la iglesia presentemente. Because we are now connected to a higher force. Porque ahora estamos conectados a una fuerza suprema. And He said to me clearly Y me dijo claramente that a fresh anointing will come upon que you. una fresca unción será derramada And sobre this la is iglesia. this is a very peculiar anointing. Y es una unción muy peculiar. It is what I would call a senatorial anointing. Es una unción senatorial. It's got to do with regality and nobility, Tiene que ver with kingship. con nobleza, con regality, con realeza. It's got to do with that of a statesman. Como de un hombre de Estado, de un hombre de Estado.
That's the spirit that's coming upon Ese es the el church. espíritu que Dios va a derramar sobre su Not the iglesia. whole church, but a church that is positioned and aligned to His will. No será toda la iglesia, sino a la iglesia que está posicionada y alineada a su And palabra. when the grace comes, Y cuando la gracia llegue, it'll allow you to become a kind of a principality over a region. usted entonces se podrá convertir como un principado sobre una región específica, So in a region like this, en una región como esta, por God ejemplo, can raise a house like yours. como God could raise a house Dios puede like this levantar una casa como esta también, to exercise rule Para with all the establecer- stature of a king. para establecer su gobierno I mean, think como la about- estatura de un rey. Por You know, ejemplo, when we read the scriptures, cuando nosotros leemos las we escrituras, have the privilege of foresight, tenemos el privilegio de poder ver más allá, where we can look at certain leaders like Abraham. en el cual podemos ver, por ejemplo, un líder como Abraham. History as a way of glorifying Y la historia, leaders. tiene una manera de glorificar But a la if persona. you looked in the day of Abraham without reading the Por scriptures, ejemplo, si viviésemos en la época de Abraham sin leer las he escrituras, would be a pretty normal man, él sería como un hombre común, living in a tent, viviendo en una casa de campaña, owning no land, no poseyendo ninguna and tierra. treated like a nomad. Él era un nómada, You know, a nomad, a person that just looks like a gypsy. sí, como un nómada que vive como un gitano de un lugar a otro. You know, and yet, Y a pesar de, even though he lived in a tent, aunque vivía en una tienda, una casa de the campaña, favor of God was upon him el favor de Dios estaba sobre él. because he was reckoned righteous for believing. Porque él fue reconocido como justo He por su believed fe. God. Él creyó a Dios. And like a magnet drawing metal, Y como un imán atrayendo el metal, and like light that attracts the insects, y como la luz que atrae a los insectos, he attracted favor. él atrajo el favor. And with favor Y con el favor came resources, vinieron todos los recursos, influence, influencia and some very powerful things. y cosas muy poderosas. To a point where kings Hasta un punto en el cual los over reyes, huge domains in the que earth tenían grandes esferas de influencia, de entered dominio, into pacts with Abraham. entraban en pactos con Abraham. And a man without a kingdom Y un hombre que no tenía un reino, negotiated with kings over kings negociando con reyes que sí tenían un because of the gobierno, blessings of por God. causa de las bendiciones de Dios sobre su And vida. even angels Y aún los ángeles that came into regions que entraban a into regiones, his a region su would región, not go to do their business no podían darle cumplimiento a la misión por el cual fueron enviados, like in Sodom and como en Gomorrah el caso de Sodoma y without Gomorra, first coming to Abraham's sin tent primero entrar a la tienda de Abraham and speaking to y Abraham hablándole a Abraham about what they're going to go and do in Sodom de and lo que Gomorrah. entonces ellos cumplirían su misión en Sodoma y They Gomorra, understood the principle porque reconocían el that principio, Abraham was the strong man of a region. entendían ellos que Abraham era el hombre fuerte And you de cannot ese go into a territorio. region Y antes de entrar los ángeles a un territorio, without first informing the principality of the region. primero tenían que informarle al principado de esa región. That's the kind of grace that God is bringing upon the Esa church. es la clase de gracia que Dios va a derramar sobre su iglesia. And we become negotiators over the souls of people. in that Entonces region. nosotros vamos a negociar sobre las almas de las personas. Say to your neighbor, senatorial anointing. Diga, unción senatorial. That's greater than being the ambassador of for the Dominican Republic. Eso es mucho mejor que ser un embajador de la República Dominicana. Amen. We are ambassadors of Somos Christ. embajadores de Cristo. And we are reconcilers with the purposes of Y God. estamos trabajando para reconciliar con los propósitos de Dios. But for that to happen, for what I'm Y suggesting, para que eso suceda, le estoy sugiriendo a ustedes, if God's going to infuse us with the grace, si Dios no va a fusionar con esa gracia, you have to learn how to become aggressive in the spirit. debemos de aprender a ser agresivos
en el Espíritu. You cannot be passive. No podemos ser pasivos. Now, I know Y yo sé that Jesus said, que Jesús dijo, I send you like sheep amongst wolves. los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. And you do know that sheep never survive in a predatorial world. Y ustedes saben que una oveja no puede sobrevivir en un mundo de depredadores. In South Africa, we have some of the wildlife game reserves. En Sudáfrica tenemos unos territorios con los animales de gran reserva. And if you drive into these huge and vast pieces of property, Si usted entra en estas áreas, regiones inmensas de territorio, the Kruger National Park por ejemplo el Parque Nacional Kruger, usted Yes. entra con su vehículo, is as big as the nation of Israel. es tan grande nada más ese parque como la nación de Israel. That's how huge it is. Ese es el tamaño que tiene. And you'll never find sheep in it. Y usted no va a encontrar una oveja ahí, nunca. No sheep, no cows. Ni ovejas ni cabras. No You'll find sobreviven. lions, you'll find Encontrará leones, all the wild Jirafa, todos los animals, animales salvajes que hay en un but no parque, sheep. pero no Because ovejas, sheep can't survive. porque las ovejas no pueden And Jesus sobrevivir. said, I send you like sheep Y amongst Jesús dice wolves. que nos envía a nosotros como ovejas en medio de lobos. Yes, outwardly we look innocent, we look humble, we look meek, we look weak. Por fuera nos podemos ver frágiles, humildes, mansos, But the configuration in us pero la configuración interna en is that of a nosotros lion. es la de un león. That's what in the book of Revelation, Eso es lo que el libro de Apocalipsis dice. Jesus was referred to as the lion of the tribe of Jesús Judah. es referido al león de la tribu de Judá. And when John turned to look for the lion, Y cuando Juan se volteó para ver al león, he found a sheep. él lo que encontró fue una oveja. Christ was the lamb, Porque Cristo es el cordero. proceeding El to the cordero. ground. El cordero que precede el trono. Yeah, we look so weak. Nos vemos tan On the débiles, tan And all frágiles. day long, like sheep, we are led to the slaughter. Y todos los días somos llevados al matadero como las Yet ovejas. there's something in you. Pero hay algo internamente en There's usted. a peculiar treasure in you. Hay un tesoro muy peculiar dentro de usted. And while the outward man is perishing, Y aunque el hombre por fuera se va desgastando, the inward el man hombre interior is so unique. es único. We have a life, an energy, a Tenemos una force. vida, una fuerza, una energía. And we have to learn about being violent in the spirit. Y debemos aprender a ser violentos en el I'm espíritu. aware of the fact that the weapons of our warfare are not human, carnal. Estoy consciente que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. We don't use, human weaponry. Nosotros no usamos el armamento o lo que usan los hombres naturales. But in the spirit, Pero en el espíritu, we are weaponized. nosotros somos como instrumentos de guerra internamente en nuestro espíritu. And we have some force in us. Y hay una fuerza interna que The Bible tenemos. says, in Matthew 11:12, En Mateo 11, verso 12, and from the days of John the Baptist desde los días de Juan el Bautista until now, hasta the ahora, kingdom of heaven suffers el violence, reino sufre violencia. and the violent Y take los it by force. violentos son los que lo arrebatan. It speaks about until now. Dice hasta ahora. It's a present continuous tense. Es un presente continuo. It does not say, that it's going to conclude in the present, but will continue. No dice que va a concluir ese hasta ahora, sino que es continuo presente. There will be violence launched against the church, Y sí, va a haber gran violencia contra la iglesia de but there is a Cristo. violence in us. Pero hay una violencia aggression in us. internamente, hay una agresividad interna en nosotros That will arise to make us take things que se levantará para nosotros declarar because we belong to another kingdom. por cuanto pertenecemos a otro reino. And you know the word kingdom, Y ustedes basileia, saben que kingdom en inglés reino es basilea. the Greek word basileia, Basilia es una palabra griega hablando del is a reino. very complex word to describe. Es una palabra muy compleja para poder describirla.
But it fundamentally says Pero fundamentalmente nos dice that the right to rule que el derecho a reinar, a is gobernar, within our capacity. está dentro de nuestra capacidad. The word kingdom does not mean rule. La palabra reino no significa realmente gobernar, It means the right. significa el derecho a There's gobernar. two sides to it. Hay dos partes, A subjective la side parte subjetiva and an objective y la side. parte objetiva. The subject La parte is subjetiva you. es usted es The el sujeto. object Y el objeto is to rule. es reinar. But you cannot reach your object Pero usted no puede alcanzar su to objetivo rule para reinar if you don't become the si subject of usted no rule. se convierte en el sujeto. So God Así que Dios raises you up to be a king le ha levantado a usted para ser un rey, so that you can have dominion. para que pueda tener dominio. And where do you have it? ¿Y dónde usted tiene ese In the dominio? place that He has En positioned. el lugar donde Él le ha colocado a It could be a usted. job, Entonces su your trabajo, vocation, your su career, educación, su carrera, then your neighborhood. su sector, su barrio. He's given all of us Él nos ha dado a a todos space nosotros un espacio para which we must rule over. que nosotros debemos We de must reinar. rule with wisdom, Y debemos de with reinar knowledge, con sabiduría, con counsel, conocimiento, with buen consejo, understanding. We entendimiento. must rule in the Y fear of the debemos Lord, de reinar in His might, en el temor del Señor, en el poder del Señor, the fullness of the Spirit, en the la servant's plenitud fruit del of the Spirit, Espíritu de Dios, so that we can represent the Lord well. para que podamos representar al Señor correctamente. Like you took the simple building Por ejemplo, como ustedes tomaron este lugar tan sencillo and you beautified it. y luego That hermosearon, means eso habla you're ruling over your que space. ustedes están reinando sobre su You're not espacio. allowing your space to tell you what you can do and what you can't No do. están permitiendo que su espacio le diga lo que usted sí puede hacer y lo que usted So no wherever puede hacer. God has positioned you, Porque el lugar donde Dios nos ha even if you are posicionado, the janitor of a y aunque building, usted sea el que limpie un baño, it should be the cleanest building. debe ser el baño más impecable It de should have the todos. best toilets because you Debe clean tener, debe tener los asientos de los inodoros más limpios por cuanto usted es un rey, lo está limpiando. If you're living in a very simple home, Si vive en un hogar muy sencillo, it should be the cleanest house. debe in ser your la neighborhood. casa más limpia y brillante de The todas. well-kept garden, the best kept garden. Todo cuidado, el jardín, todo bien cuidado. Why? ¿Por qué? Because that's how you start to exercise rule Porque esa es la forma en la cual comenzamos a ejercer el reino, over the sphere of your el existence. gobierno de la esfera de nuestra existencia. But it's going to demand an aggression. in Pero this. va a demandar de cada uno una agresión That's what God told me. espiritual. Very Eso fue clear. lo que Dios me dijo a He mí. said it's not going to happen by people sitting passively and waiting Eso for no va a peace. suceder cuando las personas se sientan pasivamente esperando que caiga del cielo. You No have se to hace. learn how to press. Hay que presionar y presionar. It's like Jacob, Es como Jacob, knowing that his brother is coming with murderous intent, sabiendo que su hermano Esaú iba a llegar con la intención de matarlo a él. and he crosses his Jabbok Y entonces él corre, él cruza el río and wrestles with God y comienza a forcejear to con the Dios point where he pins God down. al punto en el cual He él prevailed atrapa a over Dios y permanece en ese forcejeo. God. It's violence. Eso es violencia en el And God espíritu. said, but I have to leave. Y Dios le dijo, va a amanecer, me tengo que ir. And he said, I will not let you go Y él le dijo, no te suelto. until you Hasta, ratify the covenant you gave me. hasta que tú me And my ratifiques el pacto que me habías dado a mí anteriormente. In other words, God has given us an agreement. Dios nos está dando un He acuerdo a has nosotros. given us a covenant. Dios nos ha dado un pacto And we must take ownership of it. y nosotros debemos de poseer ese pacto, de hacerlo nuestro. So the days of passivity are over. Así que los días de la pasividad están terminados. You have to get this urgency into your Deben spirit. de sentir este sentido de urgencia en su espíritu. You have to prevail like that woman that had the issue of blood for Y debe 12 years. de insistir y resistir como la mujer que duró con 12 años con el flujo de sangre. The doctors amongst us here will tell Los you médicos que están acá pueden decirlo that también. if a lady has been bleeding or passing blood for so long, Que si una 12 years, mujer
sangra con hemorragias por tantos años, it would be a miracle that she is still living. sería realmente un milagro que 12 años después estuviese Not viviendo. only would she be severely anemic, Porque tendría una anemia tan y tan severa but her heart would have been failing y her. su corazón iba realmente a fallarle en cualquier She was momento. at the point of death. Ella estaba realmente al borde de la And muerte. yet she pressed through it. Pero a pesar de todo eso, persistió y She persistió. probably crawled. Probablemente she se could estaba not have arrastrando, ya no tenía fuerza de She would caminar, not have had the energy no to, tenía esa energía para hacerlo, but she pressed through pero resistió, until she touched the hem of his garment. perseveró hasta tocar el borde de su manto. How serious are you? ¿Qué tan serio está usted? How desperate are you? ¿Qué tan desesperado Let me está tell usted? you, there's so much of opportunities in Christ, Déjeme decirle, hay tantas oportunidades en Cristo, but you have to take them. pero hay que tomarlas. I like the story about the lepers in 2 Kings chapter 7. Me gusta la historia de Segunda de Reyes, capítulo 7, de los leprosos. The lepers were outcast. Los leprosos, In ustedes saben, society. estaban fuera del campamento, no podían estar. I've had the opportunity of seeing, in real life, lepers. Yo he tenido la oportunidad de ver a verdaderos leprosos When I traveled into India on a few occasions. cuando he viajado a la India en varias ocasiones, And that was in the 90s, en los 90s, early al 90s. principio de los 90s. And these are individuals who they walk on the Y streets. estos son individuos que caminan en las calles People walk away from y them. todo el mundo se aleja de ellos. And parts of their bodies had fallen away Y because parte de of su the, cuerpo se caen, ya lo han perdido. because of the ravenous disease of Porque es leprosy. una enfermedad que destruye todo. And it's not a pleasant sight. No es algo agradable de ver. And these individuals Y estos individuos were separated from Israel because of the infection that estaban they were passed. separados de Israel por causa de la enfermedad infecciosa que ellos tenían. And so they could not live in Israel. Entonces no podían vivir en Israel And the city of Samaria, where the king lived, y no podían tampoco en Samaria, era donde el The rey king of estaba. Israel, El rey de Israel vivía en was Samaria besieged by the Assyrians, porque fueron the Syrian army, tomados por los Syria. asirios, And por los and sirios. there was food shortages, Entonces había escasez de comida. and they were caught between Y the ellos enemy estaban and entre their people, el Israel. enemigo y su pueblo que no lo permitía acercarse. And they said to themselves, Y se dijeron a sí if we go mismos, to the city of Samaria, we will be rejected because we are lepers. si vamos a la ciudad de Samaria nos van a rechazar porque somos leprosos. And if we stay where we are, we will die Y si because of nos starvation. quedamos donde estamos, vamos a morir porque no tenemos And alimento. they said, well, let's take the risk of going to the enemy's camp. Bueno, vamos a tomarnos el riesgo de ir al campamento del And enemigo. maybe they will give us something. Quizás nos den algo. When they got to the camp, Y cuando llegaron al campamento del it enemigo, was empty. estaba totalmente They vacío. became rich overnight. Y en un segundo se convirtieron en And all ricos the food, y recibieron toda la comida, all the resources, todos los recursos and they were blessed y fueron to the bendecidos. point where they became the bearers of good news to Hasta Israel el in punto que Samaria. esos leprosos se convirtieron en aquellos que dieron las But buenas the nuevas a enemy has Israel abandoned camp, para decirle, el enemigo ha abandonado el and there's campamento sufficient food for y everyone. hay suficiente comida para todos. And you listen, that's an extreme story. Esa es una historia que es bastante extrema, ¿eh? But the moral behind the story Pero la moraleja detrás de esa historia is es if you sit and moan and complain, que si you're usted not se going to get sienta, anything si done. usted se sienta a quejarse y amargarse, usted But if no you va a get tener up nada. and do the stuff that God wants you to Pero si do, usted se levanta y toma acción en lo que Dios le demanda a usted, entonces. so if you want that, you have to change your mindset. Así que si usted desea eso, debe de cambiar su mentalidad. You have to do what the Bible says in Isaiah chapter 16. Y debe de hacer lo que la palabra de Dios dice en Isaías It 16, says you have to arise, Isaías 60, which levántate means y change es. your position Entonces, levántate es un cambio de mentalidad. and adopt a breakthrough Y adopta mentality. esa mentalidad de conquista, de alcanzar metas. You remember the story of the man at the pool of Bethesda? ¿Se acuerdan la historia del hombre John chapter de 6. Bethesda en Juan capítulo 6? A very sad Una story. historia, por cierto, A muy man triste. on a bed
crippled un hombre paralítico en una cama on a bed by the pool of Bethesda al lado for del 38 del estanque de years. Bethesda, 38 años. I mean, imagine that. Imagínense, 38 años. I'm married for 38 Yo years. estoy casada por 38 años. That seems like an eternity. Eso parece una eternidad, A good eternity. pero una buena eternidad, una buena eternidad. Be careful what I say here. Tengo que tener cuidado con lo que digo. And Jesus came to the pool, Y Jesús llegó al estanque looked at the man, y miró al hombre asked him, "Do you want to be made well?" y le preguntó, ¿tú quieres ser sano? And the sick man answered him, Y el hombre enfermo comenzó a decir, "I have no man to put me into the pool when the waters no tengo is dead." a nadie que me entre dentro del estanque. And there's always somebody else overtaking. Porque siempre hay otro que alcanza el estanque primero que yo. But Jesus just asked him a very simple Pero question. Jesús simplemente le hizo una pregunta muy simple. Do you want to be made well? ¿Quieres ser sano? Esa fue la pregunta. But the man became a pessimist. Pero el hombre era un pesimista. Instead of saying yes or no, Y en vez de pudo haber sido sí, He pudo haber was sido sí o no, justifying él why for 38 comenzó years a justificar sus 38 años en esa posición de he could invalidez. not be healed. Y por eso, el por qué él no podía ser sano. He was looking at the narrow side to life when the opportunity to be healed was before him. Él estaba viendo el túnel estrecho en su vida en vez de ver la gran oportunidad que se le acercó para sanarle. A pessimist Un is pesimista, somebody who expects failure el pesimista es una persona que espera el fracaso and sees wrong in every y situation. ve todo lo malo en cada situación. You know, such individuals become critics Y esos individuos se convierten en críticos because they're always looking at the negative side of. porque siempre están viendo el lado oscuro en una situación They don't see that there's a better side. y no pueden ver que hay un lado muchísimo mejor. And I'm asking all of us here Y yo le estoy pidiendo a todos to ustedes, change the attitude, vamos a cambiar esa actitud. to accept that God wants to do something powerful. Vamos a creer y aceptar que Dios realmente quiere hacer algo poderoso a través de nosotros. You know, in Deuteronomy chapter 11, En Deuteronomio capítulo 11, there's a beautiful story hay una historia hermosa, about the land that the nation of Israel will cross into. la que habla acerca de la tierra en el cual el pueblo de Israel iba a poseer. And Moses is resetting mentalities. Y Moisés está restableciendo las mentalidades de ellos. And he says to them, for the land that you go to, Porque la tierra que ustedes it's irán, found in Deuteronomy chapter 11, en Deuteronomio capítulo verse 11, 10 onwards, y Deuteronomio capítulo 11 del 10 en is adelante. not like the land of Egypt. La tierra que ustedes van a alcanzar no es He was como la actually tierra de telling Egipto. them, in Egypt you were marginalized and Porque en Egipto ustedes fueron esclavizados, fueron maltratados, you were treated as slaves. ustedes fueron tratados como esclavos. You were given no rights. No tenían derecho alguno. You were treated as if you had no identity, no Fueron purpose. tratados como si no tuviesen identidad. And some of us know that because I come from a country where we encountered apartheid. Por ejemplo, nosotros conocemos eso porque venimos de una tierra en la cual nosotros experimentamos lo que es el apartheid, And black people, donde las personas negras, that's non-European, o sea, las personas negras o de Which piel oscura includes son los no europeos, people of my color, por ejemplo, personas de mi color and some of the darker y skin, los colores the más native oscuros de Africans. piel, como los africanos. We couldn't own land, Nosotros no podíamos poseer tierra, we couldn't go to restaurants, no podíamos ir a restaurantes, the best beaches were las whites only, mejores playas estaban prohibidas para nosotros, we had no rights. no teníamos In ningún fact, tipo de derecho. The philosophy was Bueno, la filosofía realmente era that we had no soul que no teníamos alma and we were treated like animals. y nos trataban como animales. That's how the nation of Israel was treated. Así fue como se formó esa nación, se trató. And obviously you to barely survive. Y era casi imposible poder sobrevivir. We, well me, Yo, por ejemplo, I grew up in a
in a little home Yo that only had one bedroom. Yo crecí en una casa que solamente tenía una habitación And our parents were so poor. y nuestros padres eran tan y tan pobres. And we as kids never knew that we were poor. We just thought Pero it was nosotros- normal to live like that. Nosotros como niños no sabíamos lo pobre que éramos porque esa era la vida que conocíamos y entendíamos que era así. We all lived in one little bedroom. Vivíamos todos en una sola habitación. And it was just normal living for Era poor para people. nosotros una vida normal a personas marginadas. Because we had to our parents found ways of sustaining us. Y nuestros padres tenían que buscar la manera de podernos sostener a So we nosotros. would take a little piece of land Entonces tomaban un small pedacito pequeño, un pedacito de tierra bien pequeño, and plant a vegetable y garden. entonces tenían un jardín de That vegetales will help to sustain us para poder sostenernos a nosotros. in very hostile times. En una época extremadamente hostil. So those vegetables would sometimes be the food. Y a veces that esos we eat. vegetales eran literalmente el alimento que nosotros podíamos comer. And this is what Moses is speaking Y about. esto es lo que Moisés está diciendo a He ellos. said you had little vegetable gardens. Entonces Moisés le decía, ustedes vivían de ese pequeño huerto And you sowed your seed y sembraban su semilla and you watered the garden. y también le echaban, regaban con su manually. pie, o sea, cuidaban de ese huerto de hortaliza, lo cuidaban. And he says when you cross the river Jordan, Pero cuando crucen el Jordán, God's going to give you Dios le va a dar vast properties, grandes as propiedades, far as your eye could see and beyond, más allá de lo que la vista de ustedes with pueden ver. mountains and hills. Montañas y lomas, But you cannot have a vegetable garden mentality. pero no puede entrar con una mentalidad de huerto de hortaliza. Imagine if you took your little watering can Imagínese si usted tiene su lata llena de agua, que con lo que usted and you wanted to water the valleys and y the usted quiere mountains. entonces al valle echarle de esa latica de agua al valle, imagínese. He was saying change the paradigm, change the Cambien mentality. sus mentalidades, cambien los paradigmas, Because if you have a watering can vegetable porque si mentality, tienes una mentalidad de una lata de agua, you manejando won't un possess huerto the de land. hortaliza, no podrás conquistar otro, tener otro. You have to learn Hay que aprender how to trust the God of the heavens cómo confiar en el Dios de los cielos to send rain to water para your land, enviar la lluvia, para poder entonces, to give you increase para and darle fruitfulness. incremento y fructificación. Well, I say to you today Y yo le digo a ustedes hoy that God wants us que Dios desea to change the mentality, que las mentalidades sean cambiadas, change the paradigm. que podamos cambiar los Don't look at paradigmas. yourself with poor self-esteem. No se mire a sí mismo, pobrecito yo, con muy Don't baja think that you autoestima. have an identity. You're challenged because of your upbringing and whatever your. Y sí es cierto Backgrounds. que puede tener algunos retos por causa de cómo nació, dónde nació, cómo se formó. In most cases, many of us won't even have received any inheritance from our forefathers. Muchos de nosotros ni siquiera pudimos recibir una herencia de nuestros But we have antepasados, an inheritance in pero Christ. tenemos una herencia en Cristo. I mean, it's just amazing what God gives us. Y es maravilloso lo que Dios nos da a nosotros. When I look at my life, Cuando yo miro mi from vida where we started, y cómo nosotros empezamos, I can only just marvel at the goodness of God. solo puedo maravillarme de la bondad de Dios. But it never just happened. Pero eso no ocurrió así porque You have ocurrió. to learn how to trust Him. Tuvimos que aprender a confiar en You have Él, to learn to do the things He tells you to hacer do. las cosas que Él nos manda hacer. It's called obedience. Eso se llama obediencia. And your obedience Y su obediencia will perfect your faith. va a perfeccionar la fe. You have to do things that sometimes was irrational to the natural Deben mind. hacer cosas que son irracionales a la mente racional. But as we learn to do the things God told us, Pero en la medida que nosotros hacemos las cosas que Él nos manda hacer, if He said give, we gave. si Él dice da, da. If He said go, we went. Si Él decía ve, nosotros íbamos. If He said leave something, we left something. Si Él decía suelta algo, entrega algo, lo hacíamos. And we couldn't talk about, but we don't have enough to Y do nosotros it. no hablábamos, pero es que no tenemos suficiente. We just did it, Simplemente lo hacíamos. and God came. Y Dios siempre se presentaba a favor de nosotros. You know, a little boy's lunch
fed a multitude. Ustedes saben que la lonchera de un niño le dio alimento a los 5,000, las multitudes. And I think we have more than a boy's Y lunch. yo creo que tenemos más que la lonchera de un niño aquí. I think there's more people here Aquí hay más personas to do mighty things. que pueden hacer cosas poderosísimas. You have to start learning to arise. Pero debemos aprender a I levantar. love the words of Ruth. Amo las palabras de Ruth. Ruth, Yeah, Ruth. When she said to Naomi, cuando le diga a Noemí, she said, entreat me not to leave you, no me pidas que te suelte, que te or deje, not turn back from following you. y que retorne a mi tierra. For ¿no? where you go, I go. Porque donde tú vayas, Where you yo lodge, iré. I lodge. Donde tú vivas, yo Your viviré. people will be my Tu people. pueblo será mi pueblo. Your God, my Tu God. Dios será mi Dios. Where you die, I will Donde die. tú mueras, yo moriré. And there I will be buried. Y ahí estaré enterrada. What was she saying? ¿Qué estaba She diciendo? was saying, I'm going to be so loyal. Ella estaba diciendo, seré tan fiel I'm going to make informed decisions. y tomaré decisiones I informadas. want to be connected to destiny. Quiero estar conectada a mi destino And I will let nothing separate y me no voy a from this. permitir que nada nos separe. We live in an awesome season. Vivimos en una estación impresionante. There's favor coming upon Hay un those who know favor, how to una stay gracia connected to what God is que saying. será derramada al pueblo de Dios, pero hay que estar conectados. And you know, when Ruth said this to her mother-in-law Naomi, Y cuando Ruth le dijo eso a Noemí, Naomi was disconnected. She Noemí estaba was desconectada, estaba, She lost her husband, perdió her su sons. esposo, sus dos She was hijos, in a strange land. estaba en una tierra extranjera, And she was going back to the place that she disconnected from. pero ella iba a retornar al lugar en el cual ella se desconectó. It was called Bethlehem, Y era a house of bread, era the Belén, la city of casa de pan, David. la ciudad de David. And she was moving from the place of Moab that Yeah. kills the spirit of father Entonces, and sons. ella se redireccionó y dejó la tierra de Moab, donde matan a los padres, para ser redireccionada, And she was going back to the place that she had departed. y estaba volviendo Because of del their lugar problems. que ella dejó que ella se desconectó. And I want to say to you here today, stay connected. Y yo les quiero decir a todos ustedes, permanezcan Stay conectados, plugged in. enchúfense, Stay in covenant. permanezcan en un pacto, Understand the eternal purpose. entiendan los propósitos eternos. Don't trade your faith for just a little bit of pleasure. No cambie su fe por un placer. Don't cast your pearls to No swine. tire sus perlas a los In other cerdos. words, don't sell your En salvation. otras palabras, no venda su God salvación. hated Esau Dios aborreció a Esaú because he traded his birthright for a bowl of food. porque vendió su primogenitura por un simple plato de And God called lentejas. him a fornicator, Y and Dios an le evil llamó a él person. un fornicario, una persona malvada y perversa. So I say to us here today, Así que les digo a todos acá, stay connected. permanezca Something is conectado. about to happen. Algo está a punto de You will suceder. see what will happen here Y in this usted little verá lo congregation. que sucederá en esta congregación. Obviously, you've grown already, Obviamente ustedes han crecido, but I don't think you've seen the end of what God is going to pero do. entiendo que ustedes no han visto lo que Dios quiere, o sea, el fin de lo que Dios quiere hacer con You will ustedes. see how people will come to you. Ustedes verán cómo llegarán a And I ustedes. sense in the spirit Y that puedo this sentir, building will become too small, and God will give you a bigger